Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar de intervenciones y recursos técnicos en orientación vocacional. Este es un texto de la licenciada Rosa María Cerrizuela, profesora adjunta de la Cátedra de Orientación Vocacional. Así que empecemos. Yo quiero ser alguien, quiero encontrar mi vocación. ¿Qué carrera me hará feliz? No sé qué seguir. ¿Usted me puede orientarme? Expresiones que pueden escucharse de quienes consultan por orientación vocacional. Preguntas, interrogantes acerca de profesiones, ocupaciones, carreras que nos remiten a un hacer del cual ningún hombre está exento, ya que es un cuanto hace y en cuanto hace es. Estas preguntas cobran más fuerzas, se vuelven más imperiosas en la adolescencia. El adolescente enfrenta la dolorosa tarea de clausurar una etapa de su vida y abrir otra, la adultez, punto crítico en el que tambalean identificaciones y el deseo de emerger en búsqueda de su objeto, o sucumbir a la tentación de seguir el mandato impuesto desde su historia familiar y así alienarse en el deseo del otro. El momento de la elección para los jóvenes es un momento clave de transición y pasaje, en el cual varias cuestiones son expuestas a prueba. La salida de la adolescencia queda articulada al ideal del yo. Se trata de una elección del sujeto con la relación a su vida, a su existencia. Decide una profesión, un nombre, un ideal, una mujer. Elige un marco que va a darle cierta estabilidad de allí en más. Lacan ha enmarcado cómo esa elección está articulada en la función paterna, función que está articulada a la ley y al deseo. El adolescente apela al orientador vocacional, le dirige estas preguntas en busca de las respuestas que le dirán qué seguir, o quizás mejor, cómo seguir, a modo de un obstáculo que develará el enigma. ¿Qué posición tomará el psicólogo orientador vocacional? El orientador aborda esa demanda de un marco referencial, aquel que elija desde su formación y especialización y también desde el contexto en el que se realiza su práctica. Intervenciones en orientación vocacional. La llamada orientación vocacional es una práctica que ha dado lugar a diversas posiciones y modos de intervención. El campo de la orientación vocacional está constituido por el sujeto que elige, lo que constituye una dimensión subjetiva, por los objetos a elegir y el contexto a que dicha relación se produce. Esta es la dimensión social. Por lo tanto, la problemática vocacional no puede ser abordada sin contemplar una complejidad, atendiendo solo a uno de estos aspectos. Intervenir en los problemas vocacionales supone para el orientador vocacional sumergirse y trabajar en esa complejidad. Sergio Rascobán plantea tres tipos de intervención en el campo de la orientación vocacional: psicológica, pedagógica y sociológica. La intervención psicológica enfoca al sujeto que elige. Existen muchos modos de intervenir desde lo psicológico ante la consulta de orientación vocacional. Bauman y Tramer, en su libro Los test y la orientación, plantean que la orientación, o la llaman orientación profesional, tiene su origen en dos necesidades distintas. Una de ellas es distribuir a quienes buscan trabajo para que todos los campos de la economía estén uniformemente provistos de fuerza de trabajo, y la otra, señalar a cada individuo la profesión para la cual sea más adecuado en función de las cualidades y aptitudes congénitas o adquiridas. Sostienen además que para conocer correctamente las aptitudes y cualidades de un hombre es necesario basarse en la ciencia psicológica y que el objetivo de la orientación es dar un consejo adecuado. En nuestro país, Rodolfo Boblavsky plantea una estrategia clínica que, a diferencia de la modalidad que cuenta como instrumento fundamental a los test, recurre en cambio a las entrevistas, su gran aporte al trabajo de orientación. Esta estrategia se apoya en los aportes de la escuela inglesa y de la psicología del yo. Recurre a conceptos como identidad ocupacional, identidad vocacional, reparación, fortaleza del yo, entre otros. Desde nuestra asignatura apoyamos la modalidad clínica que, con orientación psicoanalítica, nos permite intervenir desde un proceso que crea las condiciones para que el joven, que demanda ser escuchado en su singularidad, pueda encontrarse consigo mismo, con su historia personal, con su particular ubicación familiar, con sus deseos, con sus limitaciones y también con los recursos personales y materiales. La indagación sobre los aspectos personales está centrada en la exploración de identificaciones, en la elaboración
de los conflictos que obstaculizan la toma de decisión y en el análisis de la forma particular que el sujeto consultante tiene de ver o pensar la realidad sociocultural, de manera que busca esclarecer los condicionamientos subjetivos y las determinaciones inconscientes. La intervención psicológica se basa en la tarea de descifrar en el marco de una relación transferencial el enigma de cada sujeto. Técnicas en orientación vocacional. En el desarrollo anterior quedó planteado el marco teórico desde el cual nos posicionamos ante la consulta de orientación vocacional. Podemos pensar ahora sobre otro componente del marco referencial, las técnicas y recursos. Plantearnos si recurrimos a ellas, qué técnicas utilizar, con qué objetivo y cómo utilizarlas. El recorrido histórico en orientación vocacional nos muestra los cambios y los diferentes momentos por los que ella fue transcurriendo. Cambios en la concepción teórica de la problemática vocacional y en el abordaje de las mismas. Boblawski agrupa estos cambios en dos modalidades, la modalidad actuarial y la modalidad clínica. La modalidad actuarial parte de concepciones de la psicología que entendían el estudio y medición de aptitudes, intereses y capacidades que llevarían a situar al mejor hombre en el lugar correcto. Esta modalidad se va a desconocer la historia personal del sujeto y las posibles determinaciones que esto implica. Se convierte así en un examen psicotécnico donde se utilizan test tales como Domino de Amstein, Weiss o Wicks de inteligencia, el DAT, test de aptitudes diferenciales de Bennett, el CUDER, la escala de preferencias vocacionales, etc. Y la modalidad clínica, que supone privilegiar quién elige y para qué elige. Boblawski revolucionó con esta modalidad el orden propuesto por los test, baremos y porcentajes. Incorpora como técnica privilegiada la entrevista. Sin embargo, Boblawski afirma que si el material clínico obtenido en las entrevistas no resultara suficiente para el diagnóstico, el orientador vocacional podrá utilizar técnicas que corroboraran, rectifican o amplían estos datos. Estas técnicas serán utilizadas como recursos instrumentales facilitadores de la tarea del psicólogo de orientación vocacional, quien desde su marco teórico va a seleccionar e implementar estos mismos. Técnicas proyectivas específicas de orientación vocacional. La orientación vocacional es una práctica que ha estado y aún está desde distintas concepciones tratando de regular, de dar consejos, de orientar, de dirigir, de poner orden. Desde la propuesta teórica planteada, donde se privilegia trabajar con el sujeto del inconsciente, cabe preguntar cómo utilizar los recursos técnicos en orientación vocacional. En este sentido, considero importante pensar en otro componente de nuestro marco referencial, la ética, que supone evitar el ideal de universidad dejando afuera uno por uno la singularidad. Si por las técnicas entendemos el arte o manera de hacer una cosa, un procedimiento, desde esta posición ética fundamentamos qué técnicas utilizará el orientador vocacional y cómo las va a utilizar. A lo largo del proceso se emplean diferentes técnicas proyectivas y recursos que colaboran para que el joven se conecte con su problemática y pueda hablar. Las técnicas proyectivas específicas de orientación vocacional son el explorador de Rodolfo Boblawski, realidad ocupacional de Rodolfo Boblawski, visión del futuro de Silvia Beintein, el cartera de María Esther Josami, ciudad imaginaria, entre otras. Técnicas que poseen una teoría que les da la fundamentación, que es el psicoanálisis, y son estandarizadas en su consigna, procedimientos, pautas de interpretación y en su material, por ejemplo, las tarjetas que se utilizan en la técnica realidad ocupacional. Resulta necesario aclarar que hablamos de técnicas en el sentido de un recurso posible dentro de una estrategia de orientación vocacional para diferenciarlas de un tipo de proceso de evaluación psicológica. Vengo a que me hagan test. Dígame para qué sirvo. Son expresiones con las que suelen presentarse los adolescentes a las consultas de orientación vocacional. El orientador psicólogo, desde una modalidad clínica en la cual importa quién es este sujeto y cómo elige, propone al consultante un espacio para que hable y se escuche. Propone atravesar un proceso de orientación vocacional. Este proceso se organiza alrededor de una secuencia de entrevistas en las cuales el profesional de la orientación vocacional utiliza como principal herramienta su escucha. Las técnicas proyectivas constituyen un material poco estructurado,
que permite al consultante proyectar los contenidos inconscientes. El término proyección es tomado de la teoría psicoanalítica, no como un mecanismo de defensa frente a la angustia que provoca al percibir los otros impulsos agresivos, sino como una forma de expresión del aparato psíquico. Tomaremos el concepto de proyección como lanzar hacia adelante, depositar en el otro, exteriorizar una realidad interna. A diferencia de los test de aptitudes en los que el material presentado posee una estructura latente de naturaleza cognoscitiva que el sujeto debe descubrir y en los cuales hay generalmente solo una respuesta adecuada, en las técnicas proyectivas el sujeto tiene libertad de decir o hacer a partir del material que se le presenta y del tipo de actividad que se le propone. Tiene libertad de respuesta. No hay respuestas correctas o incorrectas. La primera idea que le viene a la mente es la correcta. Al igual que en el psicoanálisis, lo que cuenta es aquello que representa espontáneamente la conciencia. En este sentido, cada elemento, cada personaje, da cuenta al sujeto de una propia historia. Las técnicas como recursos permiten una producción en la que se explicitan los miedos, las fantasías, las dudas, el manejo del tiempo, los proyectos del futuro, los ideales, los conflictos, disfrazados, encubiertos como contenido manifiesto que permitirán desentrañar lo latente, escuchar la otra escena. El psicólogo orientador, vocacional, al proponer una técnica presenta un material que provoca asociaciones libres, lo que hace para generar manifestaciones de contenidos inconscientes. Por ejemplo, en dibujos, visión del futuro, en una frase, en una historia o en un viaje imaginario, el explorador. Al tiempo que deja libertad para la respuesta, la consigna constituye una demanda formulada por el orientador que puede generar angustia al consultante, produciéndose un bloqueo momentáneo que se expresa como yo no sé dibujar, el viaje puede ser a cualquier lugar o pero ¿cómo agrupo las tarjetas? Al decir de María Esther Jasomi, el orientador escucha al consultante para que a partir de pretextos, el material producido en las técnicas, dibujos, cartas o viajes imaginarios, se abra un espacio de interrogación para construir su propio texto, esto es, poner a producir al sujeto. El psicólogo de orientación vocacional espera que el consultante pueda buscar en su propia historia, en sus fantasías, en sus respuestas o en su propia ignorancia y desde allí adueñarse de representaciones y creencias propias. El profesional acompaña con su escucha y sus intervenciones procurando devolverle al sujeto su propio saber. Con su intervención propicia que se abran nuevas preguntas en el consultante que lo ayuden en la búsqueda. Al instar al sujeto que hable, tanto en entrevistas como el posterior trabajo con lo producido en las técnicas, instalan la circulación de la palabra, que va a toparse con lo que se interpone, con lo que no puede ser dicho, con los obstáculos en el decir. Permite que el consultante encuentre una apertura al deseo interrogando los dichos establecidos y preestablecidos y consistente que trae a la consulta. También los dichos de los otros, familiares, docentes, pares y del otro de la época, prejuicios, fantasmas y representaciones imaginarias con relación a las carreras, posibilidades personales, al campo de inserción laboral, éxito o fracaso que podrían deparar cada una de ellas. El motor de este proceso de orientación vocacional, desde una perspectiva psicoanalítica, está en la transferencia. Esto se constituye en la expectativa confiada en el saber del otro, sin la cual no habría consulta primero ni proceso después. El que consulta espera que el saber del otro, en este caso del orientador vocacional, pueda aliviarle la ansiedad que se produce al enfrentar la elaboración del proyecto futuro, la angustia de elegir. Es entonces cuando aparece el pedido dígame qué hacer, vengo por los test vocacionales. Desde el marco referencial al que adherimos, es fundamental que el orientador no quede en esta posición del sujeto supuesto al saber, para poder escuchar y propiciar que el adolescente se escuche. En esto, al decir Marta Jerez Ambertín, hay un punto en común entre el psicoanálisis y la orientación vocacional. El nivel de la escucha, una escucha que se centrará solo en el nivel de lo manifiesto sin desentrañar el contenido latente, la otra escena, de la estructura del sujeto, corre peligro de entramparse en los soportes idealizantes, yo ideal, y en tanto tales, mortíferos, ya que responden al ideal. Lo importante será tener claro que, para posibilitar lo dicho en este trabajo,
el orientador deberá elegir serlo desde su ideal del yo, que implica escuchar, renunciar al poder, aceptar limitaciones y no desde el yo ideal, donde quedará entrampado en el rol del orientador omnipotente que sabe lo que le pasa al orientado, paralizando su escucha y sujetando al consultante a la orientación vocacional en lugar de trabajar con el sujeto de orientación vocacional. Otros recursos en orientación vocacional. El orientador vocacional puede utilizar, además de las técnicas proyectivas, otros recursos que, no siendo específicos de la orientación vocacional, aporten contenidos, producciones muy ricas para trabajar con el joven consultante. Estos recursos pueden ser chistes, historietas, collage, juegos o cualquier elemento con el que se cuente y se entienda que puede cumplir el cometido buscado. María Esther Josami propone denominar a estos recursos técnicos o técnicas de disparadores. Define como disparador un material que provoca, que pone a hablar al sujeto, que dispara su historia, a fin de que pueda interrogarse, responderse, encontrando aquello que hace obstáculo en su elección vocacional. A diferencia de las técnicas que describimos aquí, estos disparadores no tienen una consigna ni pautas de interpretación específicas y o estandarizadas, como el caso de las técnicas proyectivas, aunque la base teórica en la que se asientan ambos recursos es la misma, es decir, el psicoanálisis. En el desarrollo de este trabajo, entonces, quedó planteado que las técnicas van a ser seleccionadas y utilizadas conforme al marco teórico del orientador vocacional. En este sentido, y por lo fundamentado, se puede pensar que las técnicas proyectivas específicas de orientación vocacional pueden ser utilizadas también como disparadores, tal como lo plantea la autora antes citada. A modo de cierre, podría decirse que hablar de orientación vocacional no implica una propuesta concreta y delimitada, ya que no se trata de la oferta de un test, sino de una invitación a la palabra. Y a partir de ella se abren posibilidades variadas y también diversas respuestas. El dispositivo no tiene un marco establecido a priori con respecto al número de entrevistas, tampoco en relación al cronograma de actividades a realizar. Con relación a las técnicas, no está establecido cuántas utilizar, y aún más, habrá procesos en los que el orientador decidirá no recurrir a ninguna de ellas. Al trabajar desde un lugar diferente al del psicodiagnóstico en el proceso de orientación vocacional, se implementan en función de cada caso particular, teniendo en cuenta la subjetividad del consultante. Finalmente, el dispositivo tampoco parte de la promesa de un resultado final que garantice obtener el nombre de una carrera. Propicia que, respetando los tiempos en que cada uno de los sujetos puede interrogarse sobre aquello que hace enigma y que se anuda a la pregunta ¿qué desea el otro en mí? La intervención del orientador vocacional, psicólogo, propicia que cada encuentro se transforme en una ocasión en la que el adolescente podrá trabajar identificaciones, ideales, expectativas, temores, pudiendo esclarecer los condicionamientos subjetivos y las determinaciones inconscientes y así preguntarse sobre su elección. Muchas gracias.